A continuación, un podcast de Cultura 21. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Cultura 21 Podcast, un espacio de conversación, de actualidad y por supuesto difusión de la cultura. Como siempre te acompañamos junto al periodista Gonzalo Ibarra, a quien aprovecho de saludar ahora muy cordialmente. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, Fabián, ¿tú cómo te encuentras? Bien, también muchas gracias. En este episodio tenemos actualidad porque a casi 2 meses del primer caso confirmado de COVID-19, las cifras se han disparado en nuestro país, dejando con ello más de 200 personas fallecidas. La segunda región, después de la metropolitana, con mayor tasa de contagios es la Araucanía, en donde se han reportado brotes intrahospitalarios. Una región donde días atrás, Fabián, se confirmó la muerte de una profesional del área de la salud, Lorena Durán, de 42 años. Una región también donde comienza a regir desde este jueves la cuarentena para las comunas de Angol y Victoria. Y para tomarle el pulso a esto se encuentra en línea junto a nosotros el periodista y director de Mayeco 7, un periódico que circula en 8 comunas de la región. Tomamos contacto con Marcelo Cartes. Marcelo, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, buenas tardes. Marcelo, cuéntanos momentos antes que comience a regir la cuarentena. ¿Cuál es la percepción de la ciudadanía en torno a esta emergencia sanitaria? ¿Cómo las personas afrontan el COVID-19 en la región? Mira, la verdad las cosas es que son realidades distintas. La realidad que tenemos en Angol y Victoria, que son comunas más bien pequeñas en comparación con Temuco. Temuco sale hoy día de la cuarentena y sigue con toque de queda, el toque de queda que rige a nivel nacional a partir de las 22 horas. Y Angol y Temuco entran, Angol y Victoria, que son comunas más pequeñas, medianas, entran por primera vez en cuarentena a partir de las 22 horas. Y la gente, lo que ha ocurrido en los últimos días, desde que se confirmó, el día martes se confirmó que estas ciudades entran en cuarentena, la gente ha estado con distintas acciones, pero una de las que más ha llamado la atención es que se ha aglomerado mucha gente en los supermercados, en las carnicerías, en las farmacias. Hasta esta hora en la tarde había colas bastante largas en los supermercados de Angol y lo mismo estaba ocurriendo en Victoria. Esa es una parte de la gente. Hay otra parte de la gente que no se explica por qué hay que estar haciendo estas compras como tan apresuradas, tan amontonándose con el riesgo de contagio que existe en estos lugares. Existen algunas denuncias de brotes de coronavirus al interior de hospitales. ¿Cómo se explica el notorio aumento de contagios en Angol y Victoria? Ustedes como medio de comunicación, ¿qué antecedentes han podido recoger al respecto? Mira, la verdad las cosas, Gonzalo, que ahí han sido los dirigentes, algunos dirigentes puntuales, específicamente Claudia Farías, quien, presidenta de la FENTES del Hospital de Angol, quien ha dado esa información y ha sido bien relevante porque efectivamente se han producido 2 brotes de contagios entre los funcionarios de los hospitales de Angol y Victoria. La información que nosotros podemos confirmar es que son alrededor de 48 a 50 los funcionarios que están contagiados en ambos hospitales y alrededor de 80 los funcionarios que han estado o están en cuarentena. Digo esto porque esto ya lleva más de 2 semanas, entonces hay algunos funcionarios que han estado en cuarentena y que han salido de la cuarentena, pero alrededor de 80 son los que han estado en esa condición y 48 los funcionarios que están contagiados de ambos hospitales. ¿Qué pasó aquí? ¿Protocolos que no se cumplieron? ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Mira, lo que la dirigenta y otros trabajadores señalan es que faltaron implementos de protección personal. También se ha señalado que no se hizo una capacitación a fondo para que los funcionarios trataran a casos positivos de COVID y fue una capacitación bastante liviana en el hospital de Angol, no habría sido en profundidad. Y faltaron, como se decía, los implementos de protección personal y cuando estos llegaron no se entregaron en forma como masiva o habría habido, de acuerdo a la denuncia de la dirigente gremial, habría habido una entrega un poco austera de estos implementos de protección personal
finalmente lo que habría llevado a estos contagios intrahospitalarios en los dos hospitales. Es curioso, pero Temuco no registra el mismo nivel de contagio que tiene Angol y Victoria. Son menos los funcionarios contagiados en el hospital regional. Marcelo, respecto a la información que entrega la autoridad en el ejercicio periodístico, ¿cuáles han sido las dificultades? ¿Cómo ha sido el trabajo en esta emergencia sanitaria? Mira, en general se podría decir que las autoridades que no son de salud en la provincia de Malleco han tenido una muy buena participación con los medios de comunicación en términos de entregar información, sobre todo porque es información que es relevante para la comunidad. Lo que sí ha habido en los últimos días ha sido una especie de hermetismo de algunas autoridades de salud y en términos de entregar información que los medios requieren. No estamos hablando de nombres de pacientes, no estamos hablando de direcciones, nada de eso. Especialmente cuando se intentó reportear estos brotes de COVID en ambos hospitales, fue bastante difícil lograr saber la cantidad de funcionarios que estaban contagiados. De hecho, nosotros en Malleco 7 logramos establecer un mínimo de 40 y no estuvimos tan lejos, porque hoy día se habla de 48, 50 funcionarios contagiados. Pero las autoridades de salud estaban bastante herméticas en ese sentido. Lo mismo pasó cuando hubo un traslado de 6 ventiladores mecánicos que estaban destinados al nuevo hospital de Angol, que fueron derivados al hospital regional. También el mismo hermetismo, no se entregaba información, no se sabía cuántos eran, por qué habían sido llevados hacia allá. Le puedo decir que eso ha cambiado en las últimas horas, pero solo en las últimas horas. De hecho, yo hoy día conversé con el director del Servicio de Salud Araucanía Norte, Cristian Manríquez, justamente en el Hospital Nuevo, donde estaba de visita un delegado ministerial, el doctor Julio Mon. Entonces, sí ha habido bastante hermetismo con información que es muy importante para los medios de comunicación, para entender lo que está pasando, fundamentalmente porque hay denuncias de que las cosas no se estaban haciendo bien. Ahora, lo que nos dice hoy día el director del Servicio de Salud Araucanía Norte es que él descarta todas esas denuncias. Dice que nunca han faltado los implementos de seguridad personal, dice que las capacitaciones se hicieron, pero los problemas de todas maneras han ocurrido en ambos hospitales, Angol y Victoria. Otro tema que podemos dialogar es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el virus llega a los sectores más populares? ¿Cómo las familias pueden hacer frente a esta situación? Claro, es un tema bien delicado porque las personas que dan positivo a coronavirus, al examen PCR, tienen que quedar en una situación de aislamiento en sus casas. Y cuando estamos hablando de casas pequeñas, de sectores populares, significa finalmente que toda la gente que está ahí termina contagiándose, porque es muy difícil mantener el aislamiento al interior de una de estas viviendas. Tenemos aquí en Angol varios casos que hemos conocido de una persona que estaba contagiada y finalmente terminan contagiados 3, 4 personas, o sea, toda la familia. Entonces es una situación muy compleja la que se vive en ese sentido, y que yo creo que se está viviendo en todo el país, porque inicialmente el virus llega a los sectores más acomodados del país, pero poco a poco esto ha ido expandiéndose hacia los sectores más populares, y es ahí donde se está viviendo el tremendo problema, porque es cosa de pensar lo que significa que una persona esté contagiada y que está viviendo con otras personas que todavía no lo están porque no tienen síntomas, no se les ha hecho el examen, y esta es una enfermedad que es mortal para un porcentaje menor de la población, sí hay que decirlo, para un porcentaje menor, pero esa persona que está contagiada y que está al interior de su casa, ¿cuáles serán las sensaciones, cuáles serán los pensamientos, la angustia que esa persona tiene? Uno, por su salud, y también por el resto de las personas que están al interior de esa vivienda, que es una vivienda con un baño pequeño, con cocinas pequeñas, con espacios pequeños. Entonces la situación, creemos, es una situación bastante dramática cuando el virus llega más a los sectores populares. Marcelo, a tu juicio, y te lo pregunto derechamente, ¿crees que la medida tomada por la autoridad
de decretar cuarentena en estas comunas llegó tarde? Es una pregunta difícil de responder. Lo que sí podemos señalar es que Angol tiene una alta cantidad de contagios. Estamos hablando de más de 100 contagios ya, siendo una ciudad de 56.000 habitantes. Victoria tiene alrededor de 70 y tantos contagios. Entonces, claro, desde esa perspectiva alguien podría pensar de que la medida podría ser tardía. Yo no tengo una respuesta como definitiva sobre ese tema, porque finalmente la cuarentena se está determinando para evitar que los contagios sigan aumentando. Son varios los factores que influyen ahí. La cantidad de población, la cantidad de habitantes por metro cuadrado. Recuerda usted, por ejemplo, que Temuco y Padre Las Casas están prácticamente juntas. Acá no hay grandes urbes alrededor de Angol y de Victoria. Es como le digo yo, una difícil pregunta, que hay que tener más antecedentes más técnicos desde el punto de vista sanitario. Pero ya está la medida, esta noche comienza a regir y la gente va a tener que cumplirla para que el virus no se siga expandiendo. Sí, han habido algunas situaciones delicadas, por ejemplo, cuando para Semana Santa la feria de Angol estaba repleta de gente, repleta. Si bien la municipalidad no se ha respetado, por ejemplo, el distanciamiento social. Lo que se ha escuchado, por ejemplo, en algunas comunas es que sigue la normalidad pero con mascarilla. ¿Es así esta realidad en estas ciudades? Yo creo que en parte sí, no toda la población, pero un porcentaje de la población no ha respetado siempre la distancia que hay que mantener. Se han reunido, han hecho fiestas, digamos, en algunos sectores. Entonces, claramente hay un mayor riesgo de contagio. Uno lo nota porque la gente... Las aglomeraciones se producen, Gonzalo, fundamentalmente afuera de ciertos servicios públicos, de ciertos locales comerciales, supermercados, Banco Estado, por ejemplo, hoy día en la mañana, en estos últimos días, para pedir la clave única, en el registro civil, también aglomeraciones. Entonces, en un principio yo creo que la gente no tomaba tanto la distancia, pero ya con el paso de los días yo creo que poco a poco la gente ha ido tomando un poco más de conciencia y uno lo puede ver, pero hace una semana, 2 semanas atrás esa no era la realidad. De hecho, se recuerda desde el fin de Semana Santo que la feria de la ciudad estaba repleta de gente. Gracias, Marcelo, por conversar con nosotros. Vamos a estar atentos a todo lo que esté ocurriendo en esa zona y ante cualquier información tenemos tu contacto, la fuente directa. Aquí Marcelo Cartes, periodista y director de Mayeco 7. Así es. Hay un detalle que me gustaría aportar al final. La Araucanía tiene la tasa de letalidad más alta del país en términos de fallecidos. Tiene 35 fallecidos. 1.293 contagiados y 35 fallecidos. No es un tema menor, es un tema muy sensible. Las personas que han fallecido, la mayoría son adultos mayores, como en todo el país, pero por ejemplo la funcionaria de la salud que falleció en Gorbea era una persona de 42 años. Sí, correcto. Sin enfermedades de base. Eso es muy llamativo, porque hasta ahora todo el mundo piensa de que aquí el drama mayor está en los adultos mayores, pero aquí tenemos una persona que no tiene enfermedades de base, que es relativamente joven y que terminó falleciendo. Entonces hay que tener esto hay que tomárselo muy muy en serio. Es una situación delicada la que estamos viviendo y vamos a tener que, creo, Gonzalo, los próximos meses aprender a convivir con este virus, a tener una mayor cultura del autocuidado. Nadie está preparado para esto. Entonces cuesta. Los temas culturales, ya que usted este programa que ustedes están haciendo tiene que ver con eso también. La cultura no es algo que se adquiera de un día para otro. La cultura son normas, son reglas, son formas de interpretar la realidad que se van haciendo carne en las personas con el paso de los años, con el paso del tiempo. Por lo tanto,
la cultura del autocuidado no va a surgir de un día para otro ni de una hora para otra. Es un tema que es más difícil de internalizar, y es ahí donde hay que hacer el mayor esfuerzo, en una cultura del autocuidado. Gracias, Marcelo, por conversar con nosotros. Cualquier información vamos a estar en contacto. Tenemos la fuente directa en la región de la Araucanía. Marcelo, te mando un abrazo. Muchas gracias por conversar con nosotros en este podcast. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar. Que salga todo bien y a cuidarse ahí en la región metropolitana donde están ustedes. Un abrazo, Marcelo. Chao. Gonzalo, aprovecho de hacer la invitación a las personas que nos escuchan de que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden buscarnos como Cultura21CL en Facebook, Twitter e Instagram. También seguirnos en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, a las personas que están escuchando a través de Spotify, pueden seguir este podcast y así enterarse de las nuevas publicaciones. ¿Te parece si nos vamos a una recomendación para estos días de cuarentena? Un documental podría ser la opción. Así es que vamos a la recomendación de este capítulo. En esta oportunidad traemos para ustedes Chicago Boys, dirigido por la periodista Carola Fuentes y el montajista Rafael Valdevellano, un documental que obtuvo algunos galardones nacionales como el premio Sanfic a Mejor Dirección, premio que se adjudicó en su año de estreno. El largometraje del año 2015 está centrado en los estudiantes chilenos de intercambio en la Universidad de Chicago y que posteriormente se convirtieron en los artífices del texto conocido como El Ladrillo, una pieza fundamental para la comprensión del sistema neoliberal y sus implicancias en Chile y Latinoamérica. Lo dinámico de este documental es que está dividido en capítulos. En uno, por ejemplo, se aborda solamente el ladrillo, que vendría a ser la base de la política económica instaurada por el régimen de Pinochet. Antes había sido propuesta por los Chicago Boys al presidente Alessandri, pero fue recién después del golpe que vio la luz. La dictadura había llegado con un programa económico elaborado por unos tipos educados bajo el pensamiento de Milton Friedman, tipos que incluso llegaron a ocupar cargos dentro del régimen, como el ministro de Economía y Hacienda, Sergio Castro, y el ministro de Salud, Carlos Massad. Este fue el modelo que era visto como la salida al plan económico socialista de Allende, con un carácter neoliberal que propone la apertura de los mercados, fomentar el capitalismo y reducir el gasto público. Al ver este documental te haces parte de la historia, te haces cómplice, ya que te muestra íntimamente la vida universitaria de estos Chicago Boys en los Estados Unidos, donde abundaba el alcohol, las fiestas privadas, en un grupo que ellos mismos denominaron como la mafia. Desde una postura cercana te ayuda a entender el modelo económico que hoy tenemos en Chile. Un modelo que después de 7 gobiernos y de años de transición, no olvidar, desencadenó el estallido social del 18 de octubre. Es por esto mismo que la invitación es a ver esta película con una mirada crítica, para no quedarse solo con las palabras de sus protagonistas, los Chicago Boys. De hecho, algo particular del documental es que la única presencia crítica es del Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del año 2005, Ricardo French Davis, quien es conocido por ser un economista que cuestiona el sistema neoliberal. Así, a ratos en la cinta se echa de menos una posición ideológica más clara y una implicación del pensamiento de los creadores. En sus 96 minutos de duración, Chicago Boys nos muestra de cerca a Sergio de Castro, Ernesto Fontaine, Rolf Luders y Carlos Massad, permitiendo que se muestren de una forma que quizás los deja sin responsabilidad política. Este documental lo encuentran gratis en la página web de Onda Media, así también en la aplicación, Onda Media denominado el Netflix chileno, del que pueden saber más en nuestro capítulo piloto. Esta ha sido la recomendación del día de hoy. Aprovecho también de enviar cariñosos saludos a todas las personas que nos hicieron llegar sus positivos comentarios y muestras de apoyo por nuestro primer encuentro. A las personas que llegaron hasta este minuto, no olvidar compartir en sus redes sociales, así ayudamos a difundir más cultura y más conversación. Nos estaremos encontrando nuevamente en otro capítulo con distintos invitados y diferentes recomendaciones. El llamado nuevamente es a seguirnos en nuestras redes sociales. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y si nos escuchan en Spotify, síganos para estar al tanto de novedades de Cultura 21 Podcast. Un saludo, que estén muy bien. Chao, chao. Será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.